Bienvenidos todos. Bueno, creo que esta ya es la tercera entrega de este mensaje de salvación que se titula Andaban con el Señor Jesús y se olvidaron del Señor Jesús. Entonces, haciendo un recuento para hacer ese hilo conductor con lo que llevábamos ya expuesto, para continuar, hago un resumen chiquitico así para que podamos entender un poco la dinámica de este mensaje. Las escrituras arrojan y muestran muchas personas eh, de hombres y mujeres que andaban con el Señor Todopoderoso, su nombre es Jesús, y hacían su voluntad, hicieron su voluntad, y por haber hecho su voluntad, están en la presencia del Señor, van a estar en la presencia del Señor. Todos aquellos que caminan con el Señor Jesús y terminan su último suspiro, su vida aquí en esta tierra, estando en el Señor, haciendo la voluntad del Señor, eh, significa que cumplieron esa meta que es llegar a una vida eterna, ¿verdad? Pues les nombraba a ustedes que podemos, las escrituras me mencionan muchísimos, como Noé, Enoc, Abraham, Moisés, eh, Josué, Samuel, Elías, David, una cantidad de hombres y mujeres, Ruth, Esther, María, la madre putativa de Jesús, María, la hermana de Marta, María Magdalena, una cantidad de mujeres que las escrituras y de hombres muestran que estaban con el Señor Jesús e hicieron la voluntad del Padre, ¿verdad? Pero la escritura nos trae también hombres que fueron ungidos por el Señor Jesús, que fueron escogidos, que se consagraron para el Señor Jesús, pero en su recta final abandonaron al Señor, desobedecieron al Señor, fueron atraídos más por el mundo. Quiero con esto aprovechar y decirles que estos ejemplos que estamos dando en las escrituras de aquellos hombres que andaban con el Señor y se olvidaron del Señor Jesús, no es para entrar a juzgar, no es para nosotros entrar a señalar, es para que por medio de las escrituras aprendamos que el Señor nos quiere mostrar que tenemos que estar vigilantes, que tenemos que estar prestos a estar caminando como caminó el Señor Jesucristo. Pedirle al Señor Jesús que no me deje desviar ni a derecha ni a izquierda, que sigamos siempre ese norte que es Él para alcanzar nuestra vida eterna. Así que, lejos de entrar a señalar a Sansón, de señalar a Salomón, a Saúl, a todos aquellos personajes que las escrituras no hicieron, caminaron con el Señor, pero se olvidaron del Señor Jesús. Eh, Vuelvo y repito, no es con el ánimo de que juzguemos, sino que de ahí aprendamos para andar en santidad, para buscar estar en la presencia del Señor en todo momento. Que eso que le ha pasado a estas personas nos sirva de ejemplo, como una campana, como una advertencia para que yo esté observando mi vida, mi caminar, porque por cualquier cosita que venga a nuestra vida, nos podemos desviar. Te recuerdo que la escritura nos enseña que tanto ustedes como yo vamos a ser probados y vamos a pasar por tribulación. Todas las personas en este mundo y más nosotros que estamos en el camino de la fe, vamos a ser probados. Y muchas veces el Señor nos pone la prueba al frente y somos la prueba de una persona y las personas son las pruebas de nosotros al mismo tiempo y no nos damos cuenta y por eso nos regresamos. Voy a dar un ejemplo claro de esto. ¿Dónde el Señor nos dejó plasmado esto? Nos lo dejó plasmado en la parábola del sembrador. Recordemos que la parábola del sembrador me arroja cuatro campos donde fue sembrada una semilla, que llevándolo a la vida espiritual fueron cuatro lugares donde se sembró la palabra del Señor. ¿Estamos? Y el Señor nos da un ejemplo claro de eso. Vamos a Mateo, al libro de Mateo, por favor. Mateo capítulo 13. Está aquí una parábola.
Recuerde que el Señor siempre nos enseñaba por medio de parábolas, por medio de símil o comparación, por historias, por una cantidad de figuras literarias que usaba el Señor para enseñarnos su mensaje. Y aquí habla por medio de una parábola que dice así, dice, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar y se le juntó mucha gente y entrando en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa. Aquí está, creo que se imaginen ese contexto, esa situación. Al Señor le tocaba a veces coger una barca y boga dentro del mar, porque era tanta la multitud que lo apretaban, no lo dejaban, y él para poderles dar mensajes se tenía que meter en una barca en el mar y la gente en la playa para poderles predicar. Estando allí, dice en el versículo 3, y les habló muchas cosas por parábolas diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar. ¿Sí? Sembrador somos nosotros las personas que el Señor nos dice, vayan y prediquen. Entonces muchas veces nos pasa que usted lleva tiempo predicándole a una persona y cuando de pronto se devolvió, no quiere saber de ustedes, se le esconde y una vez se entristece por eso. Y es ahí cuando vienen esas pruebas para mí, que cuando esa persona no vuelve y yo me entristezco, me desanimo y uno se aparta y entra en el mood del mundo. Y dice la escritura que quien ama más el mundo se constituye enemigo del Señor. Y cuando menos nos damos cuenta, estamos siendo enemigos del Señor porque estamos otras metidos en el mundo. ¿Por qué? Porque sencillamente no supe manejar esa situación de esa prueba que me llegó. Y es ese hermano que yo le predico y llevo tiempo y llega y no vuelve. Entonces yo me desanimo y me desvío. Por eso la parábola del sembrador me hace me muestra una claridad con base en esta prueba que a veces nos llega mucho a nosotros. 4, mientras sembraba, o sea, mientras el sembrador sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y se la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual al 100, cual al 60 y cual al 30 por uno. El que tenga oídos para oír, oiga. El Señor es tan hermoso que se toma la molestia de explicarnos esto más adelante en el versículo 18. Él ya hizo acá una historia, una parábola, una comparación con un personajes ficticios y nos dio un mensaje diciéndonos esta historia, pero en lo espiritual nos lo va a explicar él mismo en el versículo 18. Dice acá, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. ¿Cierto? Dice aquí que cuando una persona oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y le arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Esos fueron los que sembraron en el camino y vinieron las aves y se comieron esa semilla. El Señor está mostrándonos aquí, es esa clase de personas que llegan a congregación o que llegan a nuestras vidas y nosotros les damos el mensaje y les entra por acá y les sale por acá, no prestan atención y no vuelven. Dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Aquí nos está hablando de una persona que dura un poco más en la congregación,
que llega y dice que recibe la palabra con gozo, que cantos tan hermosos, qué mensaje tan lindo, me siento muy bien, qué hermanos tan preciosos, y todo por sentidos, por sentimiento, mas no por convicción. Y entonces eh, comienza a tener problemas con la familia porque la familia lo aparta, porque está en esas creencias, en el trabajo, para no perder el trabajo porque está con otras religiones, no habla del Señor, le prohíben y entonces yo prefiero no hablar del Señor para conservar mi trabajo, por miedo a que me voten. Todas esas cosas son personas que la palabra, la semilla fue sembrada y recibieron con gozo. Pero vienen todos estos problemas que le estoy mencionando, o viene una prueba, viene la pérdida de un ser querido, viene una enfermedad, lo despiden del trabajo, y entonces usted dice, ¿dónde está Dios? Y es porque nosotros estamos pegados más a las añadiduras que buscar al reino de Dios. Por eso el Señor nos da un orden, el Señor nos dice que lo busquemos primero a Él y después vendrán las añadiduras y nosotros siempre vamos a las congregaciones por añadiduras. Por eso es que esa palabra la recibimos con gozo y no volvemos, ¿verdad? Y es ahí cuando ya empiezan algunos, caminaban con el Señor y se olvidaron del Señor. Y dice aquí, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este tiempo, siglo significa tiempos en las escrituras, y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa, o sea, no tiene fruto. Estamos hablando aquí ya de personas que caminan con el Señor 6, 7, 8, 10 años, están en una congregación, 20 años, 5, 3, 4 años, mucho tiempo en una congregación, son puntuales, leen la palabra, participan, cantan, pero son personas que si llegan a tener algún problema económico, van a retroceder porque confiaban más en las riquezas que en el Señor Jesucristo. O sencillamente empiezan a apartarse porque están muy ocupados en el trabajo, demasiado trabajo. Tengo que hacer este trabajo, tengo que ir allí porque es que me voy a ganar esto, es que me voy a ganar lo otro, qué pena con el Señor, pero etcétera, etcétera. Entonces nos enfocamos más en la vida, en conseguir cosas, plata, fincas, carros, becas, y dice el Señor que, que las riquezas empiezan a ahogar esta palabra. Ojo, tener dinero no es pecado. El pecado es amar más al dinero que al Señor. Y dice aquí que por esa causa eh, la gente empieza a tropezar y se hace infructuoso su caminar en el Señor. ¿Qué es eso infructuoso? O sea, que no da fruto. Son personas que usted nunca ve ayudando a nadie. Son personas que usted ve que nunca le predican a nadie. Son personas que solamente yo no le hago mal a nadie, yo no hablo mal de nadie, yo no me meto con nadie, pero no hago nada por nadie. Eso es ser una persona que es sembrado entre los espinos, que oye la palabra y lleva tiempo escuchando la palabra y conoce la escritura, pero no visita a los presos, no visita a los enfermos, no viste al que necesita ropa, no le da alimento al que tiene hambre, no le da agua al que tiene sed, no perdona, no se arrepiente y entonces no hay frutos. No hay frutos en esas personas. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce 100 a 60 y a 30 por uno. Quiere decir que esas personas andaban con el Señor Jesús e hicieron la voluntad del Señor Jesús. Las otras, las otras tres estados de semilla que se sembraron andaban con el Señor Jesús,
y se olvidaron del Señor Jesús. Entonces les recuerdo que siempre, siempre vamos a ser probados, siempre, en cada instante. Cada vez que usted tenga una escasez, que no hay trabajo, que hay una enfermedad, usted respire, ore y agradézcale al Señor, porque el Señor se está haciendo presente porque trae algo mucho mejor para tu vida, mucho mejor. Y usted tiene que ser agradecido. Es ahí donde uno empieza a, a tener la confianza en el Señor Jesús, porque por eso somos probados, para que nosotros dependamos del Señor Jesús, porque en la medida que nosotros dependamos de Él, no nos vamos a desviar, vamos a alcanzar vida eterna y vamos a tener muchas bendiciones que el Señor le llama también añadiduras, lo que usted sueña, lo que usted piensa, y el Señor se lo va a dar de acuerdo si es bueno para usted, porque nosotros no sabemos, nosotros pensamos que es bueno para mí, pero el Señor nos conoce y sabe en qué vamos a caer y de pronto no llega porque no es bueno para nosotros. Así que el Señor Jesucristo nos está invitando por medio de este mensaje a que entendamos una vez por todas que vamos a ser probados. Porque aquí vimos a Sansón. A Sansón, él fue consagrado para el Señor Jesucristo y le dijeron, sus papás le dijeron que él no se llegara a otras mujeres extranjeras porque adoraban otros dioses e iban a hacer claudicar a Sansón, a inclinar su cabeza, a desobedecer al Señor por hacerse a esas mujeres. ¿Y qué pasó? Sencillamente vino la prueba, sí, llegó una mujer filistea y él no reparó. Llegó una mujer, una ramera, él no reparó. Llegó una egipcia y una egipcia que esa cultura adoraba cientos de dioses. Y una de las cosas que el Señor más aborrecía era que la gente le rindiera, o aborrece, es que la gente adore a otros dioses. La idolatría, el Señor la aborrece. Y vino la prueba para Sansón y él no cayó en cuenta porque nosotros no estamos velando, no estamos pendientes. Quizás porque se creía muy fuerte, porque era el hombre más fuerte sobre la tierra. Él destrozaba a un león con sus manos como si fuera papel. Él podía destruir con una quijada de burro a 1000 hombres, él solo. Quizás eso lo ensoberbeció y a veces, como le pasa a mucha gente cuando cree que sabe mucho, cuando cree que maneja mucho las escrituras y la gente empieza a subirlo y la gente comienza a elevarse, empieza predicadores a mirar a la gente por encima de los hombros a la gente. eh, no toquen al ungido, no toquen al pastor, tienen que pedirle una entrevista para hablar con él, mejor dicho, guardaespaldas, etcétera, etcétera. Y es cuando el Señor dice, el que crea estar firme, mire que no caiga. Y eso le pasa a muchos. Y también hay veces que muchos de nosotros vamos a las congregaciones es buscando las añadiduras, buscando que me vaya bien, que me, que me pueda conseguir una esposa espectacular, un esposo espectacular, que me vaya bien en el trabajo, que me compre una casa, que no me enferme, etcétera, porque me llenan la cabeza de todo ese cuento del evangelio de la prosperidad. Y no es así. Lo digo porque dentro de este caminar de la predicación del Señor Jesús en este país que el Señor puso en mi corazón empezar el 3 de octubre de 2008 aquí en los Emiratos Árabes, para la gloria del Señor Jesucristo, estoy predicando desde ese tiempo aquí en español, en este país árabe. Y he visto 50,000 cosas, muchas pruebas, de hecho hasta yo mismo. Y puedo nombrar un ejemplo.
Pasó ahora poco en pandemia. Un hermano que llevaba 8 años, 10 años con nosotros. En pandemia, mucha gente le pidieron el apartamento o se va o lo sacamos con la policía porque la gente no tenía con qué pagar. Sobre todo todos los que vivíamos del arte en este país. No habían fiestas, no habían reuniones, no habían nada de entretenimiento. Casi por 2 años, mucha gente no tenía con qué pagar el agua, la luz, la renta. Para la gloria del Señor Jesús, varias personas logramos en la casa donde teníamos la congregación recibir a muchas personas y el Señor nos bendijo a todos allí, no nos faltó alimento. Pero uno de los hermanos llegó y puso ahí en el WhatsApp que necesitaba ayuda, que no tenía dónde vivir y nosotros, para la gloria del Señor, no para sacar pechos que nosotros sí somos buenos. Aún nosotros estando llenos en casa, yo le acerqué y le dije, mi hermano, mire hermano, tengo aquí como 20 personas, pero aquí en la sala me queda un sofacito, un espacio, si quiere duerma ahí, pero quizás él se incomodó por tanta gente y muchas veces las personas a veces quieren un espacio con privacidad o sencillamente no sé qué había en su corazón o habrá dicho, no, pues porque tiene que ser siempre el pastor y su esposa y su familia, porque no tienen que ser otros hermanos de la congregación. Mire la prueba tan grande que el Señor puso a la congregación y también le puso a este hermano. ¿Qué pasó? Él venía caminando con el Señor, cantaba al Señor, se alegraba, el Señor estaba feliz, 8 o 10 años en la congregación. Y como nadie lo ayudó, se endureció su corazón, le dio ira y se fue. No volvió a la congregación, no volvió a hablar con ninguno de nosotros. Yo le escribía, mi esposa le escribía, no me contestaba, no me respondía, hasta el día de hoy que la pandemia ya pasó como unos 3 años ya, 4. ¿Qué pasó allí? Hubo una prueba para la congregación y hubo una prueba para él mismo, para él mismo. Y donde nos damos cuenta de eso, que la palabra, aquí fue un ejemplo bien claro, que esta persona fue sembrada en espinos, ¿cierto? Entonces vino el engaño de las riquezas, y ahogaron la palabra y, y no dio fruto. Se hizo esa palabra infructuosa, o sea, sin fruto. Entendamos bien eso, entendamos bien eso, porque lo que está arrojando este mensaje no es venir a señalar a nadie, ni a juzgar a nadie. Es que por medio de estos ejemplos, ustedes que me están escuchando y también vienen para mí, a veces nos creemos que estamos firmes, pero mentira, porque viene la prueba y muchos nos pasa lo de Sansón, lo de Saúl, lo de Samuel, perdón, lo de Sansón, lo de Saúl, lo de Sansón y lo del rey Salomón. Se devolvieron y ya no andaban con el Señor Jesús. Gálatas 5, vamos al libro de Gálatas 5, nos habla muy claro sobre aquellos frutos que no son del Espíritu, sino son de la carne. Y habla de los frutos que son del Espíritu, o sea, de los frutos que son del Señor Jesús, que mora en nosotros, porque la palabra dice, Dios es Espíritu. Y la Escritura dice que el Señor Jesucristo es el Espíritu. O sea, que si nosotros estamos con el Señor Jesucristo, nuestros frutos tienen que ser los frutos del Espíritu, del Señor, no frutos de la carne. Normalmente, cuando empezamos a caminar con el Señor Jesús y nos olvidamos del Señor Jesús, es porque todavía seguimos con eh, mm, las obras, las obras, las obras de la carne.
no hay fruto en nosotros, porque seguimos obrando en la carne. Mire lo que dice Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ya el Señor me está mostrando que la mejor manera de andar con Él es andar en el Espíritu. Y que para que nosotros no nos olvidemos de Él, tenemos que olvidarnos de estar satisfaciendo los deseos de la carne. 17. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Vamos bien ahí, ¿no? 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. No estás bajo la ley. 19. Y manifiestas. La palabra manifestar significa que se deja ver, viene del griego faneró, que se deja ver, que se muestra, que se hace aparente, que se hace visible en las personas. Estas cosas, las obras de la carne se manifiestan de la siguiente manera. ¿En dónde? Cuando tú estás en el adulterio, cuando estás en fornicación, en inmundicia, lascivia, que son bajas pasiones sexuales, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Y todavía hay gente que lleva años en el caminar del Señor Jesús. Llevamos, dijo el otro. Y por andar en estas cosas todavía, que todavía estamos andando en estas cosas, nos vamos a olvidar del Señor. Si no le prestamos atención a esto, si no corregimos esto, nos vamos a olvidar del Señor. Hay gente que piensa que porque, les decía a usted que siempre digo, categorizan los pecados y entonces ponemos que el adulterio es el pecado más grande, que el asesinato o el homicidio o el adulterio. Uy, hermano, usted cometió adulterio. Pero aquí, en el listado del adulterio y en el listado donde también están los celos, la ira y la envidia, los chismes, las borracheras, todos están en un mismo nivel. Ninguno es más que otro, porque todos concluyen que si cualquiera que practique una de estas, o todas, o aunque sea una de estas, no heredará el reino de los cielos. Y todavía usted maneja la ira. Todavía estamos manejando envidias, chisme. La gente piensa que porque dice homicidios, no, yo nunca cometo homicidios. Sí, la escritura dice que cuando usted odia a un hermano, usted es homicida. Eso dice la escritura. Y mire lo que ha sucedido. No sé si ustedes se dieron cuenta de un personaje en Colombia, un muchacho que era una persona de esos que, influencer creo que era, y muy famoso en Bogotá, de las barras bravas del equipo de Millonarios. Por allá fue a Escamelgar, no sé en qué parte, se fue a una piscina y adquirió una bacteria, se le comió el hueso, bueno, en fin, empezó a comérsele el hueso en una pierna y todo, y empezó el muchacho a sufrir y aplicó por la eutanasia. Creo que ayer ya murió. Pero ver la cantidad, miles y miles de personas apoyando esto, con unas ideas tan lejos de la realidad del Señor Jesucristo, diciéndole al muchacho, Pepito,
Cuando estés allá, acuérdate de mí y vienes y me visitas y me acuerdas que yo compré el helado de coco que te gustaba. Eh, una cantidad de cosas que la gente no tiene ni idea en dónde estamos, porque la escritura dice en Isaías 5:20, ¡ay! Ese ay está escrito, no es con H ni con H intermedia, es ay de exclamación, A y Y, ¡ay! Cuando ustedes vean en la palabra que el Señor dice, ay de aquel, eso significa juete, castigo. Y ahí empieza Isaías 5:20, dice, ay del que a lo bueno le llama malo, ay de que a lo malo le llama bueno. Y eso estamos haciendo. Todo, no que yo me siento, yo soy pastor, pero me siento en el cuerpo de un perro y empiezo a ladrar. Y eso está bien. Y la gente habla, respetémoslo, él tiene derecho. No, estamos anulando todos los preceptos de las escrituras y la mayoría de todas estas personas que andaban con el Señor Jesús y se olvidaron del Señor Jesús, se olvidan porque no cumplen los mandamientos del Señor. Sansón no cumplió los mandamientos, el mandamiento que el Señor le dio. Y hoy la Biblia nos va a enseñar que el rey Saúl, el primer rey de Israel, no obedeció al Señor, hizo lo que a él le pareció. Porque como a veces soy rey y cuando yo ya tengo sobre mí mandato sobre miles de millones y me obedecen, yo empiezo a creerme más. Y eso le pasa a más de un predicador y eso le pasa a más de una persona. Mire que qué curioso que muchas personas en este caminar que llevo aquí predicando desde el 2008 en este país, curioso que muchas personas que a veces he invitado me dicen esto. No, mira, gracias. Es que, ¿sabes qué? Yo no voy allá a esas congregaciones evangélicas cristianas porque ustedes se creen más, ustedes se creen mejor que todos los demás, ustedes se creen que son los únicos salvos, porque se saben dos o tres citas bíblicas, se paran por encima de los demás y empiezan a señalar y a juzgar a los demás. Y eso mucha gente me lo dijo, que en las congregaciones que se hacen llamar cristianas evangélicas sucede eso. Si sucede así a esa menor escala, imagina una persona que es nombrada rey. ¿No ven a Nabucodonosor? Nabucodonosor era y se empezó a creer Dios y se mandó a hacer estatuas gigantes y que lo adoraran y se creía a Dios hasta que el Señor Jesucristo llegó y lo cogió, venga para acá, le cambió la mente y lo puso a comer pasto como a las bestias, dice la escritura, como 7 años comiendo pasto, hasta que un día levantó la cabeza y reconoció que el que está arriba en el trono es el soberano, el que gobierna. Y una vez que reconoció eso, el Señor lo restablece. Se levanta y empieza a enseñar a todas las naciones a adorar y a amar y a respetar al Dios de Daniel, del profeta Daniel. Porque la gente se ensorbece. Y más cuando llevamos tantos años infructuosos, sin llevar fruto, es peor. Nos volvemos como los fariseos, hipócritas. Y empezamos a poner leyes sobre cosas que el Señor no mandó, a prohibir, a señalar, porque se hace infructuoso, porque seguimos viviendo en todas las obras del pecado, en envidia. Hay gente que no ha perdonado, lleva años sin perdonar a alguna persona, años, y medio le nombran algo sobre esa persona y se encolerizan. No han sido capaces de arrepentirse de algunas de las cosas que han hecho. Y siguen y seguimos en todas estas cosas.
Y mire que todavía seguimos molestándonos por cualquier cosita, nos da ira por cualquier cosita. Y eso sí, llevamos 8, 10 años congregándonos. Pero mire, cuando la escritura ya en la parábola del sembrador, el Señor dice, y las riquezas de este mundo lo apartaron e hicieron infructuoso su caminar, o sea, no hubo fruto, se apartaron. ¿De qué frutos se está hablando? De los únicos frutos que puede dar el Espíritu del Señor cuando mora verdaderamente en nosotros. Dice aquí Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu, el único que da fruto en la vida de un ser humano es el Espíritu Santo. Cuando mora en nosotros somos productivos, producimos frutos. Cuando estamos en la carne, segamos para corrupción y muerte. Eso es lo que nosotros vamos a recoger. No damos ningún fruto, pero si estamos en el Señor, caminamos con el Señor Jesús y no nos olvidamos del Señor Jesús, vamos a dar fruto. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor. La palabra dice que Dios es amor. O sea que si Dios mora en usted, el fruto que tiene que dar es amor porque Dios es amor. Y dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo, los que andan con el Señor Jesucristo, han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Si estás en Cristo, automáticamente tenemos que crucificar todas esas obras de la carne. 25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Está claro cuando la palabra dice y no dio fruto, y cuando la palabra del sembrador dice y este que fue sembrado en buena tierra dio fruto al 100%, al 60 y al 30. O sea, dio frutos. Estar sembrado en buena tierra es estar parado en el Señor Jesucristo. Para cuando venga tu prueba, no te muevas, no te puedas derribar y tú puedas mostrar y dejar ver esos frutos del Espíritu en su vida. Cuando vean que usted es una persona con mansedumbre, que usted es una persona con templanza, sin tener ira, ¿cierto? Una persona paciente, una persona benigna, o sea, buena, bondadosa, bondad, con mucha fe en el Señor, con una persona que emana paz, que usted anda en gozo permanente, no en amargura permanente. Entonces, vamos hoy a mirar a otra persona que andaba en el Señor Jesús y se olvidó del Señor Jesús. Encontramos al rey Saúl. Vamos a las escrituras, al libro de Primera de Samuel 8. Hay una cantidad de cosas que no vamos a leer sobre la vida de Saúl. En esta lectura les voy mostrando de a poquito, por eso les pedí el favor que en casa estuvieran leyendo todo el libro de Primera de Samuel y Segunda de Samuel para que pudiéramos entender lo que es la vida de este rey. Resulta que dice así, Primera de Samuel, capítulo 8, versículo 1. Aconteció que, habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Berseba, o Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia,
dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Samuel es el profeta. Quiero decir que un profeta en esta época se les decía videntes, que podían ver más allá, y era que el ver en el sentido de que podían predecir lo que iba a venir, y era porque el Señor les daba palabra, porque el Señor les hablaba. El Señor los decía, vaya, digan esto. Y solamente esas personas tenían ese don, les decían videntes. Sí, que pues se llaman profetas. Es lo mismo, un vidente o un profeta es lo mismo. Aquí el profeta Samuel ya había envejecido. Y le dijeron, en el 5 le dijeron, he aquí que tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Eran jueces, pero eran jueces torcidos, como los que tenemos hoy en día casi en todas las partes del mundo. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró al Señor. Y dijo el Señor a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. O sea, el Señor se sintió desechado por su pueblo, porque el Señor es el Rey de Reyes. Ellos sabían y conocen que el Rey sobre todos los reyes del mundo es el Señor Jesús, y ellos caminaban directamente con el Señor Jesús. Desde el Éxodo se están dando cuenta que Él es el que los gobierna, Él es el que los guía. Y sin embargo, queremos un rey como las demás naciones, porque eso es lo que nosotros estamos viviendo hoy día. Queremos repetir lo que todo el mundo está haciendo. Entonces se levantan estos de la LGTB, Y, Z, todo el abecedario ya tienen, y entonces es ley todo lo que están diciendo ellos, y entonces los países se vuelven moda todo lo que están haciendo y todos los movimientos. Por eso este personaje que les decía que pidió la eutanasia y la gente lo nota como normal, porque lo hacen en otros países, porque hay que hacerlo, porque tiene derecho a eso. El único que puede quitar la vida y la da es el Señor Jesús. Y nosotros repetimos lo de los demás, como los israelitas. No, nosotros también queremos un rey como todo el mundo. 8, 8. Primero Samuel 8:8. Conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Ahora pues oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo le tratará el rey que reinará sobre ellos. El Señor les dijo, vaya, dígale que va a pasar esto, si ellos quieren rey, mire lo que van a vivir. Dijo pues, 11, así hará el rey que reina sobre vosotros, tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo para que corran delante de su carro. Y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas, los pondrá a sí mismo a quedar en sus campos y cieguen sus mieses y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano, vuestras viñas, para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido, mas el Señor no os responderá en aquel día. Ojo, mira aquí. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que ahora
rey sobre nosotros. Lo mismo cuando el mismo creador, siendo rey de reyes, señor de señores, se baja a esta tierra y se convierte en hombre para hacer ese último pacto con nosotros. No hay más pacto sino es Él. Se hace hombre y cuando está con Pilato y Pilato pone al Señor Jesús frente al pueblo y puso a escogerlo ante un asesino y a él era inocente, el Señor nunca había cometido ningún pecado. Y le dijeron, y le dijeron, ¿a quién soltamos? ¿A Barrabás o soltamos a Jesús? Y todo el pueblo empezó a gritar que soltaran a Barrabás. De hecho, él dijo, yo lo hallo inocente, se lavó las manos, juzguen ustedes. Y el pueblo gritó, así como estaba gritando ahora, no, nosotros queremos que nos den rey, no nos importa que hagan lo que hagan con nosotros, pero nosotros queremos rey como los otros, como las otras naciones. Gritaban ese día, que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos y sobre nuestras generaciones. Por eso hasta el día de hoy, ese país no ha cesado de tener guerra desde que voy a cumplir 60 años y desde que tengo 60 años, yo me acuerdo de mi mente, ese país vive en guerra. Ese país que dijo que la sangre del Señor sea sobre ellos y sobre sus hijos. Esos mismos que están diciendo acá, no, sino que habrá rey sobre nosotros, sabiendo que dijeron, le van a poner impuestos, los van a coger, mejor dicho, los van a explotar. Y ellos dijeron, sin embargo, en 1 Samuel 9:17, ya hay una cantidad de cosas que ustedes ya van a haber leído y cualquier cosa que tengan duda, pues lo van a leer ahí en 1 Samuel. 1 Samuel 9:17 dice, y luego que Samuel vio a Saúl, el Señor le dijo, he aquí, este es el varón del cual te hablé, este gobernará a mi pueblo. Entonces aquí fue escogido Saúl. Ustedes pueden leer que Saúl era una persona muy pobre, muy humilde, ¿cierto? Y el Señor lo escogió como el primer rey, lo ungió, lo ungió. O sea, notemos que era una persona que caminaba con el Señor Jesús, fue ungido, fue escogido por el Señor. Y nos va a arrojar la predicación, el mensaje que se olvidó del Señor Jesús. Entonces, mire lo que pasó aquí. Resulta que ustedes se acuerdan que a Sansón el Señor lo levanta como juez para que aniquilara a todos los filisteos. Porque el Señor, vea, lo que le voy a leer hoy, lo que hemos venido hablando, a veces como que pone una confusión en el corazón de las personas y empiezan una preguntadera, pero ¿por qué Dios hace eso? Resulta que estos pueblos, nosotros conocemos muy poco de estos pueblos y nosotros ahondáramos en la historia, buscáramos bien, leyéramos en el libro de Crónicas, en Reyes, todo eso. Estos pueblos eran lo peor de lo peor, asesinos, idólatras, pecadores, todos los días. Y el Señor utilizó a los hebreos, al pueblo de Israel, a que destruyera esas naciones y el Señor les entregaba las tierras a ellos que les prometió, esa tierra prometida. Pero ellos tenían que trabajar y era armar sus ejércitos y raer toda esta gente que el Señor quería castigar, así como hizo en el diluvio. En el diluvio universal no es que de un momento a otro el Señor inundó la tierra porque sí, llevaban años, años de años, de años, de años pecando. Dice la Escritura que el hombre de esa época no era sino su pensamiento pecar y pecar. Y aún así, él hace un pacto y manda construir un arca con Noé.
Esa arca era un pacto, que debería decir que la gente que entrara a esa arca estaba creyendo al mensaje de Noé de arrepentimiento, de que la gente se apartara del pecado y todo el que entrara en esa arca iba a ser perdonado. Y esa arca no se construyó en un mes, esa arca no se construyó en un año, no se construyó en 15, en 20, en 100 años. Esa arca duró casi más de 150 años construyéndose. Había tanta cantidad de tiempo todavía que se les daba porque el Señor es misericordioso y no quisieron. Y solamente entraron en el arca 8 personas, se salvaron en toda la humanidad en ese entonces. Noé, su esposa, sus 3 hijos y las 3 esposas de sus 3 hijos. 8 personas nomás. Lo mismo pasó en Sodoma y Gomorra. Todo el mundo pecando, homosexuales, lesbianas, solo pensaban en la lascivia, en cosas podridas. Y el Señor los barrió a todos. Pero eso no es de un momento a otro, como ahora que está sucediendo y nosotros no nos estamos dando cuenta. Hay muchos Noé como yo, como muchos predicadores y muchas mujeres enseñando a otras mujeres, que las mujeres no pueden enseñarle a los hombres, dice la escritura, eh, diciendo que el Señor va a venir por segunda vez y la gente no quiere creer. Porque cuando venga el Señor Jesucristo dice que todo esto va a ser quemado por fuego y azufre. Y vendrán cielos nuevos y tierra nueva. Y la gente, mire cuántos años han pasado desde que vino el Señor Jesucristo. 2000 y pico de años vino el Creador y nos dejó instrucciones. Y todavía han pasado todos estos años. Y quién sabe cuántos más van a venir porque el Señor dice que Él no está demorando su venida porque sí, sino que Él no quiere que nadie se pierda. Él quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Por eso tarda su venida. Y nosotros, como en los tiempos de Noé, la gente seguía construyendo, la gente seguía casándose en fiestas y seguimos en las mismas y no le estamos prestando atención a estas cosas del Señor. Así que el Señor, porque ustedes van a leer acá, que el Señor da una orden aquí bien fuerte. Y entonces empieza uno a uy, pero ¿cómo así? Si la escritura dice que el Señor es misericordioso y que para siempre la misericordia del Señor Jesús y que su misericordia son nuevas cada día. Sí, Señor, eso es verdad. Si no fuera así, usted y yo estaríamos muertos porque lo único que nosotros merecemos es la muerte, porque nuestro cuerpo es corrupto. ¿Sí está entendiendo? Si no es por ese último pacto que el Señor hizo en ese madero que se sacrificó por usted y por mí, hace rato estaríamos muertos. Por medio de ese sacrificio, en medio de ese pacto, es que tenemos esta oportunidad de no ser destruidos desde ya. Entonces, por lo que vamos a leer ahora, mire lo que viene. Primera de Samuel 15, ya lo tenemos ahí, Primera de Samuel 15:1. Después Samuel dijo a Saúl, Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 1. Después Samuel dijo a Saúl, el Señor me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues está atento a las palabras del Señor. ¿Quién me dice? Alguien me diga ahí qué significa usted esa frase. Esté atento a las palabras del Señor. ¿Quién me puede decir? ¿Qué entiende por eso? Está atento a las palabras del Señor. Le dijo Samuel a Saúl. El Señor te ungió por rey. Ahora está atento a las palabras del Señor. ¿Qué quiere decir eso? Escudriñe las escrituras. Exacto, está atento. Significa que esté velando, que esté escudriñando la palabra, que esté estudiando, que esté obedeciendo cada precepto de la escritura, que esté atento a la palabra. 2, así ha dicho el Señor de los ejércitos. Yo castigaré
lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Amalek es un pueblo, como Israel es un pueblo, como los filisteos es un pueblo, ¿sí? Como los helenos es otro pueblo, así todos son naciones. Amalek era un pueblo, una nación, ¿cierto? Y el Señor dijo, castigaré lo que hizo Amalek a Israel, al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ya nos va a mostrar qué fue lo que hizo Amalek a Israel. 3. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Está hablando del pueblo. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Mejor dicho, acabe con todo de los amalecitas. Mis hermanos, no era gratis, era lo mismo que pasó en el diluvio, lo mismo que pasaba en Sodoma y Gomorra, desobediencia a diario, orgías, homosexualismo, drogas, prostitución, robo, mentira, adulterio por cantidades, asesinatos, mataban niños para ofrecérselos a los dioses, amaban muchos dioses menos al Dios verdadero. Y el Señor usó al rey Saúl ya como rey que cogiera el ejército y castigara a ese pueblo. El castigo venía era de la mano del Señor Jesús. 4. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Miren la cantidad de hombres. Miles de hombres que iban a sitiar esta ciudad y acabar con todo. 5. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalek, puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los ceneos, es otra nación, otra ciudad, idos apartados y salid de entre los de Amalek, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían a Egipto, de Egipto. Y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalek. O sea, esa ciudad llegó y ¡prum! Se corrió para otro lado porque ellos sí fueron misericordiosos con los hijos de Israel. 7. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Avila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto. Ojo, y tomó vivo a Agag, rey de Amalek. Error. El Señor dijo, ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene. Eso incluye hasta el rey de Amalek. Y don Saúl dejó vivo a Agag, rey de Amalek. Pero todo el pueblo mató a filo de espada. O sea, mató a todo el pueblo. El hombrecito Saúl, yo soy rey. ¿Cómo voy a matar a mi colega rey? Venga, venga para acá, reycito, que usted es rey como yo lo perdono. ¿Quién le dio esa autoridad? Sencillamente por lo mismo que nos pasa a muchos de nosotros y a muchos predicadores y a muchas personas que se creen más que otros porque saben 2 versículos o porque el Señor les da la potestad de guiar a otras personas. Y se tomó el atrevimiento de decir, no le obedezco al Padre. Si el Padre me dio la orden, acabe con todo, destruya todo lo que tiene Amalek. Y desde todo lo que es desde el rey para abajo. 9. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor
de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Hicieron acepción de personas. Ellos mismos tomaron juicio y el juicio lo da el Señor. El Señor ya había dado el veredicto. Estaban diciendo, Dios está haciendo las cosas mal. Y entonces vino aquí las riquezas, el amor a las riquezas, y dice la Escritura claramente, 1 Timoteo 6:10, leamos 1 Timoteo 6:10. Pero tengan el dedito ahí, por favor, en Samuel, tengan el dedito ahí en Samuel 15. ¿Qué me puede leer 1 Timoteo 6:10? Yo lo leo, pastor. Por favor, ¿Cecita o Tomás? Yo lo voy a leer, pastor. Vale, César, gracias. Mucho gusto. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Amén, mi hermano. Clarita la Escritura. Raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Y qué pasó aquí con este rey? Llegó y dijo, bueno, tengo autoridad de matar a todo el mundo, entonces mató a todo el mundo y fuera de que el Señor le dijo que tenía que acabar con todos los animales, con las vacas, con las ovejas, con los camellos, asnos, todo. Y él cogió los mejores vaquitas, las mejores, los carneros, lo bueno, lo gordo, lo que estaba bien, ¿cierto? Y lo que veía que estaba como feito, ahí sí lo barrimos y lo acabamos. Porque amor al dinero es el raíz de todos los males. 1 Samuel 15:10. Y vino palabra del Señor a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó al Señor toda aquella noche. Mire lo que el profeta, y eso es lo que es una persona que verdaderamente está en el Señor. Cualquiera de nosotros, cuando alguien cae mal en una congregación, comete un pecado, alguna vaina, lo primero que hacemos es caerle encima. Cuando la palabra me llama a restaurar, a orar por esa persona, a ayudarlo, a tratar de que entre al camino, a hacerlo entrar en cuenta para que proceda al arrepentimiento y se arrepienta ante el Señor y vuelva a caminar. Aquí Samuel muestra la integridad de un hombre de Dios. ¿Qué hizo Samuel? Clamó al Señor toda aquella noche, toda la noche, mi hermana y mi hermano clamando, Señor, me imagino, por favor, tenga misericordia de Saúl, dele un chancecito, dele un chancecito. Y nada, ¿qué pasó con Moisés? ¿Se acuerdan cuando Moisés, su hermana habló y su hermano Aarón hablaron de él a espaldas de Moisés y el Señor los escuchó? El Señor castigó a María, la hermana de Moisés, con una lepra. ¿Y qué hizo Moisés? Arrodillado pidiéndole al Señor que tuviera misericordia por María. Y el Señor sanó por misericordia a María. Los grandes hombres del Señor hacemos eso, tenemos que hacer eso, todos nosotros. Cualquiera que se levante contra usted, algún hermano que habló mal de usted, ojo que es una prueba para ver si hacemos lo de Samuel y nos arrodillamos y clamamos al Señor. Eso es lo que debemos hacer. Entonces mire lo que pasó en 1 Samuel 31. El Señor le dijo que tenía que destruir todo a los amalecitas. Ya ustedes van a leer ahí todo lo demás que hizo Saúl.
Saúl, ya después muere Samuel, el profeta, porque ya estaba muy viejito, y él se desespera mucho más porque no tenía comunicación con Dios. Él no sabía qué venía, qué pensamiento tenía el Señor para con él. Y empezó a consultar brujas, hechiceros, chamanes. De hecho, se disfrazó y fue y buscó una medium después de que él mismo había dado un edicto en el cual todas las brujas, los hechiceros debían ser quemados. Y había una ley por él que no, y una ley que daba al rey, no se podía quitar. Y sin embargo, él se disfraza y va y busca una medium para que le hiciera venir el espíritu de Samuel para preguntarle cosas. Mire todo el desvío de Samuel, de Saúl. Entonces, vamos a primera de Samuel 31, que aquí ya viene esta parte final, como ejemplo de andaba con el Señor Jesús y se olvidaron del Señor Jesús. Acá en el capítulo 31 aparecen otra vez los filisteos aquí, dice 31:1. Los filisteos pues pelearon contra Israel y los de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán, a Binadab y a Malquisua, hijo de Saúl. Y arreció la batalla contra Saúl y le alcanzaron los flecheros y tuvo gran temor de ellos. Entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me encarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Así murió Saúl en aquel día juntamente con sus 3 hijos y su escudero y todos sus varones y los de Israel que eran del otro lado del valle y del otro lado del Jordán, viendo que Israel había huido y que Saúl y sus hijos habían sido muertos, dijeron las ciudades y huyeron, y los filisteos vinieron y habitaron en ellas. Desde el error allá de Sansón, que el Señor había mandado a Sansón a destruir los filisteos, pero por desobediencia de Sansón, ese pueblo siguió destruyendo. Y ahí vinieron y tomaron y habitaron las tierras que tenía Israel, donde viene toda la desobediencia. Sansón que caminaba con el Señor, y aquí estaba pasando lo mismo con Saúl. Entonces, 2 cosas aquí. Aparentemente aquí que hay una doctrina totalmente equívoca que dice que Saúl se suicidó. Pero pastor, si acabamos de ver ahí que dice que Saúl cogió una espada y se echó sobre ella y se mató, se hizo el harakiri él mismo. Él se mató, él se suicidó, eso es pecado. Él no dice que él se mató todavía, porque nos toca leer siempre toda la escritura. Va a aparecer aquí David, que fue el rey que lo sustituyó. Que de hecho Saúl, cuando supo por medio del profeta Samuel que el Señor ya se había previsto de otro rey, él empezó a buscar a David para matarlo y dio la orden de matar a David donde lo vieran, porque Saúl no quería dejar el reinado, pero el Señor ya se lo había quitado. La palabra vimos dice que el Señor desechó a Saúl y que se arrepintió de haberlo puesto como rey. Entonces mire lo que dice aquí, segunda de Samuel 1:16.
donde nos muestra claramente que esa doctrina que enseña que Saúl se suicidó es mentira. A Saúl lo mató una amalecita, así como a Sansón lo destruyeron los filisteos. Aquí, por la desobediencia, el Señor dijo, acabe con todos los amalecitas, y él no lo hizo. Y una amalecita fue el que mató a Saúl. Vamos a leerlo. Aconteció, segunda de Samuel, capítulo 1, versículo 1 al 16. Aconteció pues, después de la muerte de Saúl, que vuelto David de la derrota de los amalecitas, estuvo 2 días en Siclag. Al tercer día sucedió que vino uno del campamento de Saúl, roto sus vestidos y tierra sobre su cabeza, y llegando a David se postró en tierra e hizo reverencia, porque ya todo el mundo había empezado a saber que el nuevo rey era David. Por eso le hizo reverencia. Y le preguntó David, ¿de dónde vienes? Y él respondió, me he escapado del campamento de Israel. David le dijo, ¿qué ha acontecido? Te ruego que me lo digas. Y él respondió, el pueblo huyó de la batalla y también muchos del pueblo cayeron y son muertos. También Saúl y Jonatán, su hijo, murieron. Dijo David a aquel joven que le daba las nuevas, ¿cómo sabes que han muerto Saúl, Jonatán, su hijo? El joven que le daba las nuevas respondió, casualmente, ¿sí? Vine al monte de Gilboa y hallé a Saúl que se apoyaba sobre su cabeza y venían tras él carros y gente de a caballo. Y mirando él hacia atrás, me vio y me llamó y yo dije, heme aquí. Y me preguntó, ¿quién eres tú? Y yo le respondí, soy amalecita. Él me volvió a decir, te ruego que te pongas sobre mí y me mates, porque se ha apoderado de mí la angustia, pues mi vida está aún todavía en mí. Yo entonces me puse sobre él y le maté, porque sabía que no podía vivir después de su caída, y tomé la corona que tenía en su cabeza y la argolla que tenía en su brazo, y las he traído aquí a mi señor. Entonces David, haciendo sus vestidos, los rasgó, y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él, y lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la noche por Saúl y por Jonatán su hijo, porque el pueblo del Señor y por la casa de Israel, porque habían caído a filo de espada. Mire ese acto de David. Saúl lo buscaba para matarlo, y David le dolió la muerte de Saúl y ayunó por él. 13. Y David dijo a aquel joven que le había traído las nuevas, ¿de dónde eres tú? Y él respondió, yo soy hijo de un extranjero amalecita. Y le dijo David, ¿cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido del Señor? Entonces llamó David a uno de sus hombres y le dijo, ve y mátalo. Y él lo hirió y murió. Y David le dijo, tu sangre sea sobre tu cabeza, pues tu misma boca testigó contra ti diciendo, yo maté al ungido del Señor Jesús. ¿Cómo quedó esto hoy? ¿Cómo quedó esto hoy? Quiero que sepan que el Señor es misericordioso, que su misericordia son para siempre, dice la Escritura. La Escritura dice, y vamos al Salmo 136, Salmo 136, 1. Alabad al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia.
al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia, al que hizo los cielos con entendimiento, porque para siempre es su misericordia, al que extendió la tierra sobre las aguas, porque para siempre es su misericordia, al que hizo las grandes lumbreras, porque para siempre es su misericordia, el sol para que señorease en el día, porque para siempre es su misericordia, la luna, las estrellas, para que se enseñoreen en la noche, porque para siempre es su misericordia. Ustedes leen toda la misericordia del Señor, todo lo que Él hizo fue por misericordia por nosotros. Es tan grande la misericordia del Señor Jesús que al día de hoy usted y yo seguimos vivos por misericordia, porque estaríamos muertos por nuestros pecados. Pero Él se hizo carne y está esperando a que tú y yo procedamos a arrepentirnos, procedamos a perdonar, a amar, a quitarnos todas esas obras que todavía funcionan en nosotros, obras de la carne como ira, envidia, chismes, adulterios, mentiras, homicidios, lascivias, todo eso que no me deja avanzar, porque nos puede suceder lo que le pasó a Saúl, lo que le pasó a Sansón. Así que los invito a que esta semana meditemos en este mensaje, le pidamos al Señor Jesucristo que nos ayude, que nos muestre, que nos dé bendición, que nos dé entendimiento, que no nos deje ir para ningún lado, que siempre estemos mirándolo a Él como nuestro norte, para que no nos desviemos ni a derecha ni a izquierda. Porque la Escritura me está mostrando que el que crea estar firme, mire que no caiga. Para que no quedemos en ese título de esta prédica. Andaban con el Señor y se olvidaron del Señor Jesús. Les digo, mis hermanos, van a venir pruebas y tenemos que estar preparados para eso, para estar pendientes y estar firmes en el Señor Jesús y avanzar en la fe. Si es la voluntad del Señor Jesús, vamos a terminar este ciclo de esta prédica dentro de 8 días, hablando de otro hombre que andaba con el Señor Jesús, pero se olvidó del Señor Jesús, y es el rey Salomón. Ya él es agua basecito. Ahí en el rey Salomón, el hombre más sabio que hay en la tierra. Así que los invito a que lean parte de Segunda de Samuel, ¿sí? Segunda de Samuel, que habla de la vida del rey David. Cuando él muere, lo sucede su hijo, que se llama Salomón. Y léanse todo el libro Primera de Reyes. Por favor, léanse todo el libro Primera de Reyes. ¿Sí? Todo el libro de Primera de Reyes, para que estemos bien enterados qué es lo que va a suceder. Antes de orar, les recuerdo que sintonicen, por favor, la emisora de Torrefuerte. La encuentran en internet en www.casadeoraciontorrefuerteradio.com. Ahí tienen música de alabanza al Señor Jesucristo 24/7. Y si usted quiere enviar un mensaje de esperanza, de amor, por medio de las Escrituras al mundo entero, mándele a mi esposa o a mí o al correo de WhatsApp un mensajito grabado con su voz, con una cita bíblica, y nosotros lo colocamos en la emisora. Hay muchas hermanas y hermanos que mandan mensajes al resto del mundo por medio de la emisora. Por favor, bendigamos a otros y cumplamos con el mandamiento del Señor. Ve y predica a otras naciones. Y es una manera de predicar a otras naciones, mandando un mensaje de salvación. Fácil, doy un ejemplo. Luis Eduardo, muy buenas. El Señor Jesús los bendiga a todos. Mi nombre es Luis Eduardo. Quiero compartir con ustedes una porción de la palabra que se encuentra en el Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, y leo la cita que quiero leer, y eso le va a llegar a una persona en su corazón. El Señor lo va a usar. Así que no se les olvide, www.casadeoraciontorrefuerteradio.com, para que estemos en sintonía con el Señor Jesús. Y los que quieran ver las prédicas pasadas u oír las prédicas,
pueden entrar en nuestro canal de YouTube y lo mismo en la emisora encuentran las grabaciones de estos mensajes. El Señor Jesucristo el Todopoderoso me los bendiga, los amo con todo mi corazón. Que tengan un excelente día, una excelente noche.